El caníbal del bosque. En el norte, donde el frío no solo congela la piel sino que se mete en los huesos, existe un silencio distinto. No es ausencia de sonido, es algo que escucha de vuelta. Los bosques interminables de Canadá y el norte de Estados Unidos han sido escenario de historias que no nacen del miedo colectivo, sino de experiencias repetidas, registradas, discutidas en voz baja. Y muchas veces ocultadas. Porque hay algo peor que perderse en la nieve. Es sentir que algo te encuentra. Antes de que lo veas. Antes de que lo entiendas. Los pueblos algonquinos lo advirtieron mucho antes de que existieran mapas modernos. Le dieron un nombre que no describe una criatura, sino un estado, Wendigo. No es simplemente un monstruo del bosque. Es lo que ocurre cuando el hambre deja de ser una necesidad y se convierte en una voluntad. Cuando la necesidad se vuelve algo más. Las versiones más antiguas no hablan de un ser que acecha desde siempre. Hablan de personas. De inviernos imposibles. De grupos atrapados sin comida, sin rutas de escape, sin esperanza de rescate. En ese contexto, surge la advertencia. No consumas carne humana. No porque esté mal. Sino porque cambia algo. Los relatos tradicionales describen que el primer acto no transforma inmediatamente. Lo que hace es abrir una grieta. Una fisura en la mente. Un espacio por donde algo empieza a filtrarse. Después de ese momento, la persona ya no vuelve a ser la misma. Al principio, el hambre se intensifica de forma irracional. Comer no satisface. El cuerpo comienza a deteriorarse a pesar de recibir alimento. La piel se seca, los ojos se hunden, la voz cambia. Pero el cambio real ocurre en otro nivel. Empiezan a escuchar cosas. No como alucinaciones comunes, sino como si el entorno mismo hablara. El viento que pasa entre los árboles parece formar palabras. El crujido de la nieve bajo los pies suena, demasiado rítmico. Y esas voces no piden. Sugieren. Primer relato, Jack Fiedler y los casos registrados, Canadá, principios del siglo XX. El caso de Jack Fiedler no es una historia aislada ni una leyenda sin base. Está documentado en registros oficiales canadienses. Fiedler, un líder espiritual ojibwe, fue arrestado en 1907 acusado de asesinato. Su defensa no fue negarlo. Fue explicarlo. Durante décadas, Fiedler había sido llamado por distintas comunidades para tratar casos de lo que ellos identificaban como inicio de Wendigo. No eran ataques violentos al principio. Eran cambios de comportamiento. En uno de los casos más detallados, describió a una mujer que comenzó a aislarse durante el invierno. Dejó de participar en actividades comunitarias, evitaba el contacto visual y rechazaba alimentos comunes. Su familia notó que permanecía despierta durante la noche, escuchando. Cuando le preguntaban qué ocurría, respondía que había algo en el bosque. No decía que lo veía, decía que la estaba esperando. Días después, comenzó a hablar sola. No en frases incoherentes, sino en conversaciones completas, como si respondiera a alguien. Usaba nombres de personas fallecidas. Describía escenas que no estaban ocurriendo. Fiedler afirmó que el momento crítico llegó cuando la mujer dejó de reconocer a su familia como personas. Los describía como carne que se mueve. En ese punto, según su creencia, ya no había retorno. Fiedler tomó la decisión de matarla, argumentando que no era un asesinato, sino una intervención para evitar que algo peor ocurriera. En su testimonio, dejó una frase que quedó registrada. No mueren cuando se convierten. Siguen caminando. Y mientras más comen, más crecen. Pero nunca dejan de tener hambre. El cazador de Quebec 1978. El informe médico existe. Fragmentado, incompleto, pero real. Un hombre fue encontrado en condiciones extremas tras desaparecer durante una expedición de caza en una zona boscosa de Quebec. Habían pasado casi 3 semanas. Cuando lo encontraron, estaba vivo, pero su estado físico no correspondía con alguien que había sobrevivido en el bosque. Había consumido algo. Pero no había rastros de animales cazados. Su cuerpo mostraba signos de autolesión, heridas en los brazos, marcas de mordidas en su propia carne, uñas arrancadas.
como si hubiera intentado arrancarse algo desde dentro. Durante los primeros días en el hospital, permaneció en silencio. Luego comenzó a hablar. Los registros indican que describía una presencia constante. No algo que lo atacara directamente, sino algo que lo seguía. Decía que nunca lo veía claramente, pero que siempre estaba a la misma distancia. Si camino, camina. Si me detengo, se detiene. Lo más perturbador fue su descripción del hambre. Afirmaba que, después de cierto punto, dejó de sentirla como una necesidad física. La describía como una idea. Como si alguien más estuviera pensando por él. Intentó alimentarse con lo que encontraba, pero decía que nada encajaba. Que su cuerpo rechazaba todo excepto una cosa. Carne humana. Cuando los médicos le preguntaron si había atacado a alguien, no respondió directamente. Solo dijo: no tuve que hacerlo, aún no, pero ya sabía cómo. Días después, intentó morder a un enfermero. Fue sedado y trasladado a una unidad psiquiátrica. El expediente se cerró. Tercer relato, el campamento en Ontario 2003. El caso fue reportado por 3 de los 4 excursionistas que sobrevivieron. Sus declaraciones coinciden en puntos clave, aunque difieren en detalles menores. La segunda noche fue cuando todo cambió. El primer indicio fue el silencio. No gradual, sino abrupto. Como si algo hubiera apagado el entorno. Ningún sonido natural. Ni viento, ni insectos, ni movimiento de hojas. Luego, uno de ellos escuchó pasos. No cercanos, pero demasiado regulares. Como si algo caminara en círculos. Al salir de la tienda, no vio nada, pero sintió algo. Una presión. Como si el aire fuera más denso en ciertas direcciones. Despertaron a los demás. Decidieron mantenerse juntos. Y entonces, la respiración. No era humana. No completamente. Era profunda, húmeda, irregular. Parecía venir desde diferentes puntos, pero siempre terminaba cerca de ellos. Uno de los excursionistas, identificado como Mark, comenzó a comportarse de forma extraña. Se separaba del grupo por segundos, mirando hacia el bosque. En un momento, afirmó ver algo alto entre los árboles. No lo describió como un animal. Lo describió como demasiado delgado para estar vivo. Esa noche desapareció. No hubo lucha. No hubo gritos. Solo su ausencia. Al amanecer, encontraron huellas. Primero, las de Mark. Luego, otras. Más largas. Más profundas. Como si algo más pesado hubiera estado caminando exactamente sobre sus pasos. Siguiéndolo. El trastorno, la psicosis Wendigo. En registros históricos de Canadá, especialmente en comunidades aisladas, aparece un fenómeno documentado por médicos occidentales como psicosis Wendigo. Aunque hoy es debatido, existen casos donde individuos desarrollaban un deseo compulsivo de consumir carne humana, acompañado de miedo extremo a convertirse en algo no humano. Los pacientes no solo expresaban el impulso. Lo temían. Algunos pedían ser atados. Otros solicitaban ser aislados o incluso eliminados antes de perder el control. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la similitud entre los casos. Personas de distintas comunidades, sin contacto entre sí, describían sensaciones idénticas. La idea de que algo los estaba preparando. La certeza de que el hambre no era propia. La sensación de que, en algún punto, dejarían de resistirse. Los curanderos tradicionales nunca lo consideraron una enfermedad. Para ellos, era un proceso. El guardabosques, Alberta, 1991. Un guardabosques con más de 15 años de experiencia reportó un incidente que nunca fue publicado oficialmente, pero que circuló entre colegas. Durante una patrulla invernal, encontró restos de un campamento abandonado. No había señales de violencia evidente, pero todo estaba mal colocado. Objetos fuera de lugar, comida intacta, ropa esparcida. Mientras inspeccionaba el área, comenzó a notar algo extraño. No había huellas de salida. Solo de entrada. Como si quienes estuvieron allí, no se hubieran ido. Continuó avanzando y encontró marcas en los árboles. Arañazos profundos, a una altura que no correspondía con animales comunes.
Entonces escuchó algo detrás de él. Pasos. Lentos. Sin ritmo natural. Al girarse, no vio nada. Pero la sensación no desapareció. Esa noche, mientras se refugiaba en su vehículo, escribió en su reporte una línea que luego sería eliminada. No estoy solo, pero no sé si está afuera. Abandonó el lugar al amanecer. Nunca volvió. Los relatos más inquietantes no terminan con la aparición del Wendigo. Terminan con algo más sutil. Un cambio. Personas que sobreviven, pero no vuelven iguales. Que comienzan a aislarse. Que desarrollan hábitos extraños. Que evitan el contacto. Y, en algunos casos, que dejan de comer alimentos normales. Porque lo más aterrador no es encontrar al Wendigo en el bosque. Es entender que el bosque puede seguir dentro de ti. Tal vez el Wendigo no es una criatura en el sentido tradicional. Tal vez es un límite. Una frontera que todos creemos no cruzaríamos. Hasta que las condiciones cambian. Hasta que el frío es real. Hasta que el hambre duele. Hasta que el silencio se vuelve insoportable. Y entonces, aparece una idea. No como impulso. Como solución. Algo lógico. Algo necesario. Algo que, en otro contexto, jamás considerarías. Y en ese momento, la pregunta deja de ser si el Wendigo existe. La pregunta real es: si alguna vez, en el lugar equivocado, con el frío suficiente y el tiempo suficiente, reconocerías el momento exacto en que deja de ser una historia y empieza a ser una decisión.